Ahora continuaremos con la última conferencia del día, titulada Prisión preventiva y medidas cautelares, que será impartida por la maestra Gabriela Ortiz Quintero, quien es abogada y maestra en Derecho y Litigación Penal por la Southwestern Law School en Los Ángeles, California, maestrante en Políticas Públicas y Género por Flaxo, especialista en Derechos Humanos por la Universidad del País Vasco y diplomada en Procesos Restaurativos y Análisis Político Estratégico. Ha estado involucrada en el proceso de implementación del sistema acusatorio en México desde el año 2006. En sus labores ha realizado asistencia técnica y legislativa, capacitación e implementación del nuevo sistema de justicia penal en varios estados del país. Ha capacitado a jueces, fiscales, defensores y policías en los 3 niveles de gobierno. Ha colaborado en la elaboración de estrategias de defensa penal y ha sido abogada litigante. Además, fue coordinadora del área de capacitación del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales en Buenos Aires, Argentina. Participó en la capacitación para la implementación del sistema acusatorio en diversas provincias de Argentina. Igualmente ha sido capacitadora en Perú, Nicaragua y Uruguay en temas de litigación oral y en formación de formadores. Actualmente colabora en Fortis Consultoría. Y nuevamente les recordamos que estaremos recibiendo preguntas para leerlas al final de la ponencia. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Ortiz y bueno, pues de lo que voy a hablar aquí en el encuentro es de medidas cautelares y prisión preventiva. Antes de iniciar con mi presentación, pues quisiera saludar y agradecer a todas las y los organizadores de este encuentro e igualmente pues saludar a quienes nos acompañan desde redes sociales y las plataformas por las cuales se está transmitiendo este evento. Y bueno, pues para dar inicio al tema que me toca abordar en el encuentro, el de medidas cautelares y prisión preventiva oficiosa, pues es importante primero entender de qué se tratan precisamente las medidas cautelares y en qué consiste la prisión preventiva dentro del sistema de justicia penal, ¿no? Con frecuencia escuchamos hablar del tema de prisión preventiva oficiosa, incluso de delitos graves que, bueno, no están correctamente bien enunciado, pero es lo que vamos a tratar de explicar a lo largo, pues, de la próxima hora. Entonces, pido, por favor, a quienes me apoyan, si pueden iniciar con la primer lámina de mi presentación. Ok. Bueno, pues ustedes, como les comentaba, pues lo primero hay que saber es qué son las medidas cautelares para entender su funcionamiento, sus principios, quiénes las imponen y las implementan dentro del sistema de justicia penal. Como ustedes pueden ver en pantalla, estas medidas son instrumentos para salvaguardar el desarrollo del proceso penal, al igual que son instrumentos para proteger la vida e integridad de la víctima o de los testigos también durante el proceso penal y están contempladas en el marco normativo. Aquí lo que es muy importante entender es que las medidas cautelares funcionan como instrumentos o como herramientas que auxilian a que se desarrolle el proceso penal. ¿Por qué son herramientas o por qué son instrumentos? Bueno, porque lo que permiten y lo que garantizan las medidas cautelares es que la persona imputada, la persona que está afrontando un proceso penal, pueda acudir y acuda a las audiencias a que sea notificado, que sea llamada durante el proceso penal. También ahora más adelante que veamos los riesgos, ustedes van a poder apreciar que no solamente se tratan de instrumentos que cuidan que la persona no se fugue, sino también tienen otros propósitos como el que, como mencionaba anteriormente, que la víctima pues no esté en peligro o los testigos tampoco estén en una situación de peligro a consecuencia pues de alguna situación que pueda ponerles en riesgo particularmente. Ahora, es importante también considerar que las debe imponer un juez en audiencia cuando a una persona procesada, a una persona que afronta un proceso penal, se le pide que vaya a firmar, que vaya a presentarse periódicamente a un lugar o incluso que se tenga que ir a prisión preventiva
pues esto tiene que ser sí y solo sí orden de un juez. No puede hacerlo el Ministerio Público, no puede hacerlo el fiscal, tampoco puede hacerlo la persona que esté defendiendo, pues ni mucho menos al imputado, sino que tienen que ser impuestas por un juez y por eso es que se conocen como jurisdiccionales. A mano derecha en el recuadro amarillo, en la presentación, ustedes pueden ver las medidas cautelares que establece el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales y, como les comentaba, tienen que estar en la ley. Si el juez decide imponer una medida cautelar a una persona que afronta un proceso, esa medida cautelar tiene que estar escrita en la ley. Esto tiene el principio de legalidad. Ustedes pueden ver que hay toda una lista de medidas cautelares. Las 13, podría decirles prácticamente las 13 primeras, se pueden imponer de manera combinada. Ahora en un momento les voy a explicar cómo sucede esto en la audiencia. Y la que no se puede combinar prácticamente con ninguna otra es la prisión preventiva, porque resulta la medida cautelar pues más restrictiva de derechos y libertades para la persona imputada. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la definición de las medidas cautelares, ustedes podrán ver también en pantalla que estos son instrumentos para asegurar la presencia de la persona imputada en el proceso penal. Y algo que es muy importante es que la prisión preventiva, esto viene en el segundo punto, puede imponerse en cualquier delito que tenga como pena la prisión, o sea, una pena privativa de la libertad. En adición al hecho que exista un riesgo de fuga, peligro para la víctima u obstaculización en el proceso penal. Todo esto se debe de analizar en audiencia caso por caso. Les comento esto porque en las reformas que ha habido o los intentos de reforma que ha habido al artículo 19 constitucional, se dice que se van a catalogar y se van a establecer en el artículo 19 constitucional determinadas conductas a considerarse como delitos graves para que la persona pueda estar en prisión preventiva durante el proceso penal. Y eso no es cierto. O sea, la regla aquí y la ley ya establece que existiendo las causas, como les digo, que se ponga en riesgo, esté en riesgo de fuga la persona imputada, haya un peligro para la víctima o obstaculización en el proceso, en adición a que se procese con un delito que merezca pena privativa de la libertad, es posible la interposición de la prisión preventiva, pero esto debe de estar sujeto a debate en audiencia. Les pido, bueno, ahora que dejemos como en un cajoncito esta idea, porque más adelante vamos a continuar explorando este tema de la prisión preventiva. En el tercer punto también, bueno, continúo hablando de la prisión preventiva, en este caso es la oficiosa y a diferencia de la que conocemos como justificada, esta opera en los delitos e hipótesis que establece el artículo 19 constitucional y significa que en automático meten a las personas en prisión sin importar los riesgos procesales y suprimiendo el derecho a defensa, así como los principios del sistema acusatorio. También vamos a hablar de prisión preventiva oficiosa más adelante y sobre todo el tratar de entender por un lado por qué suprime el derecho a audiencia, el derecho a defensa y también la prisión preventiva oficiosa rompe totalmente con la lógica de todos los principios del sistema acusatorio que establece el artículo 20 constitucional. En el siguiente punto, el cuarto punto, lo que nos dice es que las medidas cautelares no son herramientas de investigación. Esto es muy importante que todas y todos comprendamos. No son herramientas de investigación, tampoco asegura el éxito de los casos, tampoco aseguran que el Ministerio Público lleve el asunto a juicio y tampoco aseguran que se obtengan sentencias condenatorias y mucho menos que se repare el daño a las víctimas. Esto es muy importante para que no nos confundamos cuando se nos hable de prisión preventiva o de medidas cautelares. Insisto, y como comentaba anteriormente, estas tienen carácter netamente instrumental
y sirven para asegurar, básicamente, asegurar la presencia de la persona imputada durante el proceso penal. El que una persona, una idea que también es fundamental de comprender es que el que una persona esté sujeta a una medida cautelar, la que sea, privativa de la libertad o no privativa de la libertad, sigue siendo inocente. Aunque esté bajo una medida cautelar, esa persona continúa siendo inocente porque bien nos dice la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos que una persona solamente puede ser considerada como culpable en tanto no tenga una sentencia condenatoria que haya causado estado. Que haya causado estado significa que esté firme esta sentencia. Entonces, insisto, si una persona está en prisión preventiva, tiene que ir a firmar, no puede salir de la ciudad, sigue siendo inocente. Su situación jurídica es que se encuentra en proceso penal. Y bueno, por último, dentro de la presentación que ustedes pueden apreciar también en pantalla, vinculado a la idea que anteriormente exponía, las medidas cautelares, incluyendo la prisión preventiva, sea justificada o sea oficiosa, no funcionan para combatir la impunidad y la delincuencia. Y esto a veces resulta difícil, no difícil de decirlo, pero sí difícil de que se transmita en medios de comunicación, incluso que se transmita por parte de las autoridades. Desde que inició la reforma al sistema de justicia penal, sobre todo desde la reforma de 2008 en materia de seguridad y justicia a la Constitución mexicana, venimos escuchando estos intentos algunas veces fallidos y otras veces no, como ocurrió en el año de 2019, de querer incorporar nuevos delitos al catálogo de prisión preventiva oficiosa, como si eso se tratara de una gran estrategia de combate a la delincuencia. Y la verdad es que no es de esta manera. La delincuencia no se puede combatir imponiendo más prisión preventiva oficiosa. Ahora les voy a mostrar más adelante unas estadísticas. Y tampoco la idea, también es importante tener en claro que esta idea que muchas veces vemos en los medios de comunicación que nos dicen que van a ser delitos graves, el secuestro, delito grave, la violación, delito grave, el feminicidio, no tiene ninguna relevancia e impacto en la mejora de la persecución penal y en el combate a la impunidad. Son discursos populistas punitivos que no tienen de fondo ningún impacto relevante en la mejora y el fortalecimiento del sistema de justicia penal. Y es algo también de lo que hablaré ahora, pues, más adelante. Siguiente, por favor. Si ustedes recuerdan de la primera lámina que les presenté, les había comentado que en el artículo 155 se establecían las medidas cautelares que son posibles de establecer. Y esto es muy importante, el ver toda la gama de medidas cautelares que es posible establecer, porque a veces creemos que solamente la prisión preventiva es la única medida cautelar o es la única posibilidad de sujetar o de asegurar que la persona esté presente en el proceso penal. Y como vieron, es la número 14. Hay 13 anteriores que se pueden imponer de manera individual o de manera combinada. Lo importante de todo el subsistema de medidas cautelares es que las medidas cautelares se deben de establecer o se deben de imponer en audiencia a partir del debate que puedan ofrecer las partes ante el juez o jueza de control. Entonces, esto es muy importante porque cada caso tiene necesidades sumamente distintas y la medida cautelar o las medidas cautelares que se establezcan tienen que ser como una suerte de trajes o de sacos a la medida. Entonces, lo que ustedes pueden ver en pantalla es los 3 riesgos procesales que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. El principio o la regla general lo que nos dice es que
cualquier persona es inocente en tanto no se le demuestre lo contrario, pero las medidas cautelares son una suerte de mal necesario para asegurar o para neutralizar los riesgos que puedan ofrecer o que puedan establecer los casos. Insisto, es caso por caso. Cada caso es distinto, cada caso es un mundo, básicamente. Entonces, en pantalla lo que ven, lo que corresponde a las columnas, son precisamente estos riesgos procesales. Fuga, pues que se escape la persona, ¿no? Que en cuanto se entere que tiene un proceso penal en su contra, se escape, se fugue. El segundo es el riesgo a la víctima o riesgo también para la vida e integridad de los testigos. Y el tercero de los riesgos es la obstaculización en el proceso penal. Ahora les voy a decir algunos ejemplos, ¿no? Pero básicamente la obstaculización consiste en que la persona imputada tenga la capacidad, por ejemplo, de destruir evidencias o de hacer o de obstruir el desarrollo de la investigación, que tenga los medios económicos o los medios suficientes y necesarios para obstruir de alguna manera también la investigación. Entonces, tratando de hacer una clasificación, esta clasificación que les presento es una clasificación que arbitrariamente yo hice, digámoslo de alguna manera, no viene así en la ley, pero pensando en los riesgos que neutraliza cada medida cautelar, podemos encontrar la correspondencia. Y esto está muy vinculado a lo que se debe de debatir en la audiencia inicial cuando se hace la imposición de medidas cautelares. Entonces, ustedes pueden ver en la primera columna, la de fuga, pues como les decía, ¿cuál es el riesgo de fuga? Pues que la persona imputada se vaya a escapar. Pensémoslo así. Muchas y muchos hemos tenido accidentes de tránsito, ¿no? Al final de cuentas, pues puede haber o se puede iniciar una persecución penal. Ahí la lógica o pensar que uno se va a fugar por haber tenido un hecho de tránsito, pues la verdad, bajo esta lógica, pues creemos que no. Pero aparte, el riesgo de fuga, o pensemos la lógica o la racionalidad que nos lleva a pensar de que una persona puede fugarse o no, está vinculada a muchos elementos. Por ejemplo, no solamente el delito o la pena en expectativa, sino también el arraigo que tenga la persona en la ciudad, el arraigo que tenga la persona en el lugar donde se desarrolla el proceso penal, si tiene personas dependientes económicas, si tiene hijas, si tiene hijos, si la persona tiene un trabajo estable. Todos estos elementos en conjunto nos pueden dar un indicador o nos pueden hacer entender si la persona se va a fugar o no se va a fugar. Entonces, para neutralizar un riesgo de fuga hay una gama de medidas cautelares que establece el 155. Las que son más adecuadas para este riesgo son las siguientes. Presentación a una firma, que creo que no hay que dar mayor explicación al respecto, sino que la persona vaya a la oficina o a la unidad de medidas cautelares que se le indique para firmar y para hacerle saber a la autoridad la intención de permanecer en el lugar y la intención de acudir a audiencia cuando sea notificada. Igual puede ser la prohibición de salir. La prohibición de salir puede ser de salir de la ciudad, de salir del estado o incluso de salir del país, ¿no? Eso ya se debate en audiencia. Otra de las medidas cautelares puede ser el sometimiento a un cuidado específico de una persona o de una institución. También el establecimiento de localizadores o de brazaletes electrónicos. Ustedes saben que pues que existen estos brazaletes que se pueden colocar en las muñecas o en los tobillos y que tienen una conexión y una red satelital y pueden ser las personas pues localizadas por la autoridad, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo de combinación. Por ejemplo, una persona sujeta a proceso se le puede establecer o se le puede poner un brazalete o localizador electrónico aunado al hecho de que se le pida que no salga a la ciudad. Entonces, aquí son dos medidas cautelares
que funcionan en torno a la neutralización del riesgo de fuga. Otro que tenemos es el resguardo domiciliario. Esa es más restrictiva de la libertad y de la libertad de tránsito, porque pues básicamente es quedarse en casa, ¿no? Bueno, ahora hemos estado muchas y muchos en casa por el confinamiento por COVID, pero bueno, aquí no es un tema de confinamiento de este tipo, sino el permanecer en casa por motivo de la persecución penal. Y por otro lado, pues también tenemos el de la garantía económica. Es muy curioso porque la garantía económica, que en el sistema escrito se conocía como fianza o la famosa libertad como bajo fianza, pues es quizá la que más entendemos y la que nos resulte más familiar. Lo que es muy interesante, si ustedes reflexionan, es que la garantía económica en realidad no se vincula, o sea, no tiene una como correlación tan directa con los riesgos. La garantía puede servir para evitar el riesgo de fuga o puede servir para, pues a veces se dice que puede ser una garantía para asegurar eventualmente la reparación integral del daño, pero en realidad la garantía económica, a mi parecer, y creo que al parecer de muchas personas, pues no es una medida cautelar como tan específica para establecer o para neutralizar, como les decía, los riesgos específicos, como se ve tan claramente y como ocurre como el de la firma, la prohibición de salir o las otras que claramente nos hacen pensar que lo que le interesa a la autoridad es neutralizar este riesgo de fuga. Pasando al segundo, en la columna del medio, tenemos el riesgo para la víctima y los testigos. Estos casos pueden ser, el ejemplo de estos casos pueden ser desde, por ejemplo, cuando hay abusos sexuales entre integrantes, ¿no? Entre personas integrantes de un mismo núcleo familiar o que viven bajo un mismo domicilio, incluso ante los casos de violencia familiar, también ahí tenemos que cuidar y proteger la integridad de las víctimas, pero también de los testigos. En muchos casos, y puede haber un sinfín de ejemplos donde también quienes eventualmente vayan a comparecer a la audiencia de juicio vayan a ser amenazados o amedrentados por la persona imputada. Entonces, aquí las medidas son muy específicas. Una, prohibición de convivir. Creo que es clarísima y sobre todo cuando hay, por ejemplo, una agresión sexual, lo primero que se le pide a la presunta persona agresora o el presunto agresor es que no conviva con la víctima. Eso es uno. También no solamente hay una restricción, nosotros, bueno, esto lo conocemos, por ejemplo, a través del cine y de la televisión como las famosas órdenes de restricción, ¿no? Estas órdenes de acceso a ciertas personas o a ciertos lugares. Entonces está aquí, por un lado, la prohibición de concurrir y por otro lado está la prohibición de convivir. Uno es en lugares y otro es en personas. También está la separación del domicilio. Como les digo, esto está muy vinculado a delitos sexuales o a casos de violencia familiar y violencia de género también. La suspensión del cargo, la suspensión de profesión y la garantía económica. Lo de la suspensión del cargo también está vinculado a casos de obstaculización del proceso. Ahora les voy a poner un ejemplo, pero por ejemplo, la suspensión de profesión, vamos a suponer que un médico comete alguna conducta delictiva o se le procesa por haber cometido alguna conducta delictiva por motivo de su función o de su profesión, pues aquí, por si las dudas, se le pide la suspensión del cargo, es decir, que no continúe ejerciendo pues la profesión. En los ejemplos, pasando al tema de obstaculización en el proceso, como les decía, aquí son los casos en los cuales, por ejemplo, se tenga el temor y obviamente se tenga el riesgo fundado de que la persona imputada va a obstaculizar en el proceso. Esto puede estar muy vinculado, este tipo de riesgo puede estar muy vinculado, por ejemplo, a delitos en materia financiera o delitos económicos, delitos fiscales o hechos de corrupción, por ejemplo, donde hay que procesar toda una serie de documentos, hay que procesar archivos contables, hay que salvaguardar muchísima información.
Aquí es donde está el caso, por ejemplo, de la prohibición de concurrir. Por ejemplo, si alguna autoridad, algún funcionario o servidor público se le inicia un proceso penal por motivo de sus funciones, pues aquí ustedes pueden ver que puede haber una prohibición de concurrir, al igual que en el otro caso, es la misma medida cautelar en cuanto a protección de riesgo, perdón, en cuanto a protección a víctimas y a testigos, pero aquí yo no concurro para proteger víctimas y testigos, sino para proteger evidencias, o sea, para proteger documentos, archivos o algo que se tenga en resguardo y que sea parte de la investigación criminal. La suspensión del cargo también puede estar muy vinculada a investigaciones de delitos que eventualmente puedan cometer funcionarios o servidores públicos, al igual que la inmovilización de cuentas y valores, ¿no? Por ejemplo, si se está, por ejemplo, investigando un caso de enriquecimiento ilícito o lavado de activos y este tipo de delitos, pues sí es importante la inmovilización de cuentas, porque pues estas cuentas de alguna manera van a ser relevantes para la investigación criminal. Todas estas medidas que han visto hasta el momento pueden imponerse, insisto, de manera combinada. No es que el juez o jueza diga, pues nomás el localizador electrónico y ya, sino que dependiendo del caso, puede ser el localizador electrónico, supongamos, la prohibición de concurrir a un lugar, y la inmovilización de cuentas y valores. Les estoy poniendo un ejemplo así al aire, solamente pues como para ilustrar la posibilidad de que se pongan de manera combinada, y como comentaba previamente, pues la prisión preventiva resulta ser la medida más restrictiva de derechos, porque pues como saben, la persona mientras es procesada es privada de la libertad, en otras palabras se va a prisión, sin que tenga una sentencia, sin haber accedido previamente a la audiencia de juicio. Por eso es que les estoy bajo el principio de, bueno, de excepcionalidad y de la lógica de y más que de excepcionalidad, de proporcionalidad, deberíamos de pensar que los casos de prisión preventiva se deben de imponer, y así lo dice la ley y los principios de derechos humanos también, que la prisión preventiva opera en aquellos casos donde cualquiera o la combinación de cualquiera de las medidas cautelares que vimos previamente no son suficientes para neutralizar el riesgo que se pretende neutralizar. Es el caso extremo, es cuando no hay de otra, en pocas palabras. Siguiente lámina, por favor. Y bueno, para también ilustrar un poco lo que hace un momento les comentaba, vamos a leer, voy a dar lectura a lo que ven ustedes en pantalla y vamos a trabajar en un ejemplo. Vamos a hacer un caso hipotético, va a ser un caso hipotético pues sencillo, relativamente sencillo, pero para pensar cómo opera esto en la realidad, y lo comento pues sobre todo pensando en función de quienes nos acompañan esta tarde y no están tan familiarizados o tan familiarizadas con el sistema de justicia. Entonces va el ejemplo, dice, una mujer es víctima de violencia por su pareja. Ella mantiene a su hija de 3 años y a su madre también. Trabaja desde hace 7 años en una perfumería en el centro de la ciudad. Nació y reside en la ciudad y nunca ha vivido en otra parte. Siempre ha vivido, supongamos, aquí en la Ciudad de México. En un evento de agresión física, ella intenta defenderse de su pareja que la agrede físicamente, por lo menos física y emocionalmente, y lo lesiona gravemente al grado de que él debe ser hospitalizado y el diagnóstico médico indica que está en peligro su vida. En este caso, se inicia una investigación y de hecho pensemos que a esta mujer del ejemplo la detienen en flagrancia porque ella se asusta y llama a la policía y además acude una ambulancia y bueno, y cuerpos paramédicos de emergencias, entonces la detienen en flagrancia y el agente del Ministerio Público la lleva a audiencia inicial porque ha decidido realizar un proceso en su contra por las lesiones causadas. Entonces, la pregunta del ejercicio que vamos a hacer ahora es, ¿qué medida cautelar con base
en el cuadro que vimos anteriormente puede ser la más adecuada para este caso. Les digo, y es un ejemplo visto de una manera simple, pero sobre todo para sobre todo para tratar de dar un buen ejemplo a las personas que pueden estar interesadas en este tema y que pues no estén tan familiarizadas de manera pues en su trabajo o en la vida pues con el sistema de justicia penal. Siguiente, por favor. Entonces, aquí básicamente lo que ustedes van a ver en este recuadro y las 3 columnas son los rubros o los temas que tienen que ser parte del debate en la audiencia de imposición de medidas cautelares. La pregunta, como pueden ver en pantalla, es ¿cuál medida cautelar debe imponerse para asegurar que asista al proceso penal la mujer que tenemos en nuestro ejemplo? Entonces, en la primer columna, ahora lo vemos de manera vertical, en el recuadro anterior lo veíamos de manera horizontal, o los veíamos, en este caso están de manera vertical los riesgos procesales: fuga, riesgo para la víctima o testigos y obstaculización en el proceso. La primera pregunta aquí es identificar cuál sería el riesgo del caso. En este caso, el riesgo de caso sería la fuga, sería la fuga que sería muy baja y sería también, sería la única. No habría riesgo para la víctima, los testigos y obstaculización en el proceso. ¿Por qué razón? Bueno, fuga muy bajo, pues pensando de que ella no quiera, vamos a suponer que hay un argumento del Ministerio Público que dice que pues que ella tenía planes de a lo mejor de mudarse a otra ciudad porque le habían ofrecido el irse a una perfumería de la misma cadena en Querétaro. Pues a lo mejor eso nos puede dar un posible riesgo de fuga, pero es muy, muy bajo. Y entonces lo que se le impone como medida cautelar, es firmar y no salir de la ciudad en tanto dure el proceso. Entonces, si se fijan en la audiencia, para no hacer como, ahora sí como por ahí se el cuento mucho más largo, en la audiencia lo que se tiene que identificar es cuál riesgo se debe de neutralizar en el caso concreto, cuál es el nivel de ese riesgo, si hay bajo, si es alto o si es medio, y cuál es la medida más adecuada para neutralizar ese riesgo. Por ejemplo, una medida para ella, pensemos la inmovilización de cuentas, pues nada que ver porque a lo mejor ni tiene cuentas o las cuentas que tiene, pues, es decir, tenemos que ver que sean proporcionales y que sean adecuados al caso concreto. Vamos al siguiente y vamos a entender también el porqué de la proporcionalidad y el resto de los principios de las medidas cautelares. Ahora sí, siguiente, por favor. Aquí lo que ustedes ven, y para entrar al tema de la prisión oficiosa, porque todo lo que vimos anteriormente es lo relativo a las medidas cautelares que se imponen en audiencia, como debe de ocurrir. Las medidas cautelares tienen estos principios y ya los hemos abordado de alguna manera. Uno, que son instrumentos, viéndolo como en sentido de las manecillas del reloj, son instrumentos, son legales, es decir, se encuentran dentro de los instrumentos normativos o dentro del marco jurídico mexicano, son jurisdiccionales porque es un juez o una jueza en audiencia quienes imponen o quienes ordenan estas medidas cautelares, son excepcionales, es decir, que se deben de imponer salvo que, la persona debe de afrontar su proceso en libertad, salvo que y excepcionalmente exista algún riesgo que se tenga que neutralizar. Hay que recordar que el poder punitivo del Estado se expresa a través del proceso penal y hay un principio que habla de la mínima intervención del proceso o del derecho penal en la vida y bueno, y en los derechos de las y los ciudadanos. Entonces, por eso tiene que tener esta lógica de ser excepcionales. Y proporcional, es decir, que tiene que ser adecuada al nivel de riesgo y al tipo de riesgo que se pretende neutralizar.
Entrando en materia de prisión preventiva oficiosa, y es con lo que voy a ir ya ahora sí que cerrando mi presentación, la prisión preventiva oficiosa básicamente rompe con todos los principios. ¿Es legal? Sí, porque está en el 19 constitucional y la han querido establecer en el 19. El resto no, porque no le impone un juez, o sea, aquí quien impone la prisión es el legislador y legisladora, porque ya establecieron en qué casos la persona en automático se va a prisión, entonces rompe con el principio de jurisdiccionalidad. No es excepcional, porque les voy a poner un ejemplo. Si la mujer de nuestro ejemplo, en vez de lesiones, se le hubiese pasado la mano, y así hay muchos casos en la realidad. Si se le hubiese pasado la mano y, pensémoslo así, hubiese privado de la libertad, perdón, de la vida a este señor, a su agresor, ella se va en automático a prisión y al juez no le interesa escuchar si ella tiene una hija, si tiene trabajo, si tiene familia que mantener. Entonces, rompen el principio de excepcionalidad. Obviamente la prisión preventiva oficiosa jamás va a ser proporcional, porque no se analiza la proporcionalidad en aras de su imposición. Y bueno, pues como habíamos dicho, rompe también con la idea de ser instrumental, porque opera como un castigo sin sentencia o un castigo sin juicio previo. Entonces, no están funcionando para garantizar la presencia de la persona en el proceso, sino pues funcionan como un castigo por adelantado y rompiendo, además de estos principios, el principio de presunción de inocencia. Siguiente. Bueno, pues aquí no quiero entretenerme mucho, pero pues entrando ahora sí en tema de prisión preventiva oficiosa, ustedes pueden apreciar cómo en 2006, 2005, cuando iniciaron las primeras reformas al sistema escrito al acusatorio en México, en Chihuahua, en Oaxaca, Zacatecas, bueno, también Nuevo León es un estado pionero, Baja California. Antes de la reforma de 2008, en realidad, los códigos estatales no establecían ningún catálogo de delitos, porque pues se pensaba justamente que la transición hacia el sistema acusatorio iba a garantizar el cumplimiento irrestricto de los instrumentos internacionales de derechos humanos y de todos los principios vinculados al debido proceso penal. Cuando ocurre la reforma 2008, pues los legisladores, en pocas palabras, dicen sí, entra a la Constitución el sistema acusatorio, pero debe de tener este régimen de excepción que sea el de prisión preventiva oficiosa en los casos, en estas 8 hipótesis que ustedes ven pues en la columna que corresponde al 2008, cuando fue esta reforma constitucional. En el inter del 2008 al 2019 hubo muchísimas iniciativas de reformas al 19 constitucional a partir de legisladores y de legisladoras que decían que iban a transformar en delitos graves determinadas conductas criminales y que era importante convertirlos en delitos graves para combatirlos y para luchar contra la delincuencia y la impunidad. Como ustedes pueden ver, pues esto no tiene ningún alcance y ninguna relevancia. Uno, porque el concepto de delitos graves para efectos no existe, o sea, ese es un dicho totalmente de corte político. Y por otro lado, pues que por el carácter instrumental y todos los principios que hemos visto con relación a las medidas cautelares no sirven en absoluto para combatir absolutamente nada en materia de delincuencia. Entonces, pues muchas reformas no prosperaron, no fueron exitosas, pero desafortunadamente cuando inicia el actual gobierno federal y pues haciendo eco de las propuestas del titular del Ejecutivo, tanto en el Senado como en Cámara de Diputados, pues el catálogo del 19 constitucional de tener estas 8 hipótesis, pues tiene ahora más de 18 hipótesis. Y digo que son más de 18 porque, por ejemplo, ahí entran los delitos cometidos en materia electoral y pues a ello hay que remitirnos a la ley de delitos en materia electoral. Y pues también están las de hidrocarburos, que también establecen muchísimas conductas criminales distintas. Entonces, pues prácticamente tenemos en el 19 constitucional un mini código penal que nos dice que si te detienen
aunque no tengan las suficientes pruebas, pero que si te detienen por alguno de estos delitos y el Ministerio Público en audiencia te señala haber cometido alguno de los delitos que vemos ahí en pantalla en 2019, pues en automático uno se va a prisión. Y ya les expliqué por qué razón, porque el 19 constitucional así lo dice y porque legisladores y legisladoras actuales pues prometieron que iban a combatir la delincuencia haciendo esta reforma. Siguiente, por favor. Y pues aquí una disculpa, pero tuve que acudir a esta imagen para entender por qué la prisión preventiva oficiosa pues no sirve para el combate a la delincuencia o para disminuir los índices de impunidad. Si ustedes escuchan, y lo han escuchado muchísimas veces en redes sociales, en medios de comunicación, en espacios de interlocución de autoridades con la ciudadanía, que determinadas conductas van a ser delitos graves para que la persona entre a prisión preventiva de manera automática para combatir la delincuencia y la impunidad, la verdad es que eso es un discurso que no tiene impacto en la eficiencia del sistema y es puro populismo penal. ¿Qué son las medidas de populismo penal? Pues las que nos dicen que hay que endurecer o hacer mucho más restrictivo el derecho penal de derechos para combatir la delincuencia y sacrificar derechos de la ciudadanía cuando pues en realidad no tiene mayor eficiencia o impacto en el combate y en el control pues de las conductas delictivas. Siguiente, por favor. Y pues aquí hablemos ahora sí de, bueno, de las promesas de los y las legisladoras que en 2019 cuando incorporan todas estas nuevas conductas criminales al 19 constitucional, que nos dijeron que sobre todo era para combatir delitos en materia electoral, en materia de hidrocarburos y hechos de corrupción, pues ustedes pueden ver, esta gráfica la obtuve del observatorio que hace unas semanas publicó México Evalúa sobre la transición de procuradurías a fiscalías y lo que nos marcan que en el año de 2018 a 2019 hay un descenso en la tasa de judicialización, o sea, de casos investigados y presentados ante los jueces sobre delitos en materia de hidrocarburos y sus derivados. Y aparte de delitos, estos están bueno, tienen este circulito o este óvalo, más bien dicho, o los delitos en hechos de corrupción. Como ven, el ascenso y que es la primer conducta criminal que procesa la Federación, pues son los delitos en materia de armas de fuego y explosivos, y estos pues son básicamente detenciones en flagrancia. Entonces, tenemos desde 2019 un nuevo régimen constitucional sobre prisión automática y que, digamos, cuyo fundamento de esa reforma fue que se iba a combatir el robo de hidrocarburos, todo el mercado delincuencial vinculado a hidrocarburos, al igual que hechos de corrupción y al igual que delitos, digo, aquí ahora sí que ni en pantalla aparecen delitos electorales, ¿no? Pero basta que uno entre a la página de FEPADE, les pongo un ejemplo, y vean el número de causas que tienen procesadas que no llegan pues ni siquiera a 50. Entonces, bueno, pues aquí digamos también con números trato de explicar que no hay ninguna correlación entre tener más prisión preventiva oficiosa y la eficiencia de las investigaciones criminales y por ende pues el combate a la delincuencia. Siguiente. Ahora vamos a ver pues números. Y desafortunadamente esta gráfica es del Instituto de Justicia Procesal Penal, que nos habla en general de la población penitenciaria en México, y si ustedes se fijan, hay un descenso de 2016 a 2018 en cuanto al número de personas privadas de la libertad en el país, no porque actuaran menos eficientemente las autoridades,
sino porque inicia el sistema acusatorio. Se puede inferir que aquí es por parte que tiene que ver con el inicio del sistema acusatorio, los reajustes del mismo y el nuevo régimen de medidas cautelares. Sin embargo, pues ese descenso se detiene en la medida que a partir del año 2019 tenemos pues toda la cantidad de delitos de prisión automática, ¿no? Y ahora lo vamos a ver pues desde otra perspectiva, desde otros números, pero si se fijan, pues pasamos ahora sí en el año 2020 de 215,232 personas privadas de la libertad, cuando estábamos en los cientos, ¿no? En el año 2018 y posterior a la reforma al sistema de justicia penal. Siguiente. Y pues en el año 2020, lo que ustedes pueden apreciar, como incluso en el año de COVID, en el año del confinamiento, si bien ahora continuamos de alguna manera en cierto confinamiento, bueno, ya las actividades tienden a regularizarse. El año 2020 pues fue el año donde los riesgos sanitarios y los riesgos de contraer COVID y bueno, y todas estas y esta enfermedad y bueno, y contraerla, pues fue mayor el riesgo. Y pues lo que estamos pensando, lo que podríamos pensar es que durante este año pues pudiesen haber cambiado las medidas de privación de la libertad o la imposición de medidas cautelares, y en realidad lo que podemos apreciar que mientras más a la alza iban los contagios de COVID, mientras más se expandía esta pandemia, desafortunadamente, pues en lugar de que tuviésemos menos personas privadas de la libertad, pues la consecuencia de este régimen constitucional nuevo con tanta prisión automática lo que hace es aumentar el número de personas que se encuentran privadas de la libertad. Esta gráfica y estos datos también los elaboró el Instituto de Justicia Procesal Penal con relación, como les digo, a los encarcelamientos en el año 2020, y las personas que están en prisión preventiva son las que se encuentran en las barras del tono más claro, ¿no? El azul más claro. Siguiente, por favor. Y si se ve desde la perspectiva de género, actualmente, hoy en día, y viéndolo en puntos porcentuales, son más mujeres las que están privadas de la libertad en proceso, es decir, sufriendo prisión preventiva, que con relación a los hombres. En el caso de los hombres, el 40% de los hombres que se encuentran hoy en día en prisión preventiva son los que se encuentran pues esperando, están en proceso o están pues esperando el juicio, y el 60% restante pues ya son personas que se encuentran compurgando o cumpliendo con una sentencia. Ya se habló bastante de este tema hace un momento con Juan y con Miguel, pero bueno, pues en el caso de las mujeres ustedes pueden apreciar que son la mitad de las mujeres que hoy en día están privadas de la libertad, no tienen una sentencia y se encuentran en proceso penal. ¿Y por qué pasa así? Porque también ustedes saben que esto, bueno, no puedo, ahora sí que no puedo profundizar mucho más el tema porque no hay tiempo suficiente, pero bueno, si no en la ronda de preguntas también lo podremos profundizar, pero los sesgos de género que hay en las investigaciones criminales, pues obviamente llevan a que muchas mujeres, por ejemplo, que son detenidas por el portar alguna cantidad o ciertas cantidades de estupefacientes o de drogas, pues se van en automático a prisión. Entonces hay un gran número, sobre todo de mujeres a nivel federal, que se encuentran en prisión preventiva porque están vinculadas a delitos contra la salud o delitos vinculados al narcotráfico. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora sí, para ir cerrando, la pregunta es el por qué se abusa de la prisión preventiva y se apuesta por el incremento de la prisión preventiva oficiosa. Una, pues ya dijimos que atiende a temas de populismo punitivo, de que las autoridades no tienen realmente estrategias claras, estrategias
a corto, mediano y largo plazo que puedan mejorar y fortalecer las instituciones de investigación y procuración de justicia, y pues para justificar, pues no sé, el actuar, para justificar el trabajo de que están actuando en contra de la delincuencia, pues salen con este tipo de medidas que no tienen ningún impacto y al contrario, sí tienen un impacto, y que es el de reducir derechos de la ciudadanía, tener más personas en prisión y no combatir o no impactar estructuralmente en los mercados o en los fenómenos delincuenciales. Entonces, hay problemas, pues obviamente vinculados al discurso populista punitivo, como pueden ver en pantalla, muchos prejuicios y estereotipos sobre las personas presuntamente involucradas en la comisión de un delito y el respeto a la presunción de inocencia. Desafortunadamente, y lo acabamos de escuchar hace unos días, ¿no? Como la fiscalía o las fiscalías anuncian que obtienen órdenes de aprehensión y que van a ir a atrapar a XY persona. Y la verdad es que eso pues no tiene más que mayor impacto, mayor relevancia que, digamos, materialmente, que se está desarrollando una investigación criminal, pero no hay un juicio, no hay una sentencia, no hay alguna persona a quien se le haya acreditado cabalmente la comisión de un delito. Pero este tipo de mensajes pues retroalimentan un discurso totalmente violatorio de la presunción de inocencia. Todos y todas debemos de ser tratados como inocentes en tanto no se nos demuestre lo contrario. Y eso, el espacio para demostrar ese contrario, pues precisamente es la audiencia de juicio oral. Y bueno, pues también hay muchos valores de discriminación y clasistas hacia los presuntos culpables. Es muy lamentable ver que las personas que están en prisión son personas pobres, son personas de escasos recursos, son personas que no accedieron a oportunidades y personas que ciertamente se les investiga por la comisión de un delito, pero si se ve desde el punto de vista de la proporcionalidad y los principios que vimos anteriormente sobre las medidas cautelares, la verdad es que no tienen absolutamente nada que hacer en prisión. Y les estoy hablando de personas que fueron señaladas por haberse robado 50 pesos utilizando un cuchillo y son las personas que están ahí en prisión, cuando sabemos que las personas pues que cometen conductas mucho más graves a la sociedad son las que permanecen desafortunadamente impunes. Y bueno, pues también hay que visualizar que es importante el desarrollar capacidades de gestión y elaboración de evaluaciones de riesgos procesales. Yo les puse un ejemplo muy simple, pero sí hay como toda una metodología y pues todo un mecanismo, un procedimiento para hacer esta evaluación de riesgo, que son las que realizan las unidades de medidas cautelares. Y bueno, también hay un desarrollo deficiente de capacidades en la argumentación, en las audiencias sobre imposición de medidas cautelares. Hay que fortalecer las capacidades de fiscales, de defensores y de juezas y jueces para que en audiencias se establezca siempre la medida cautelar más adecuada a la persona o al caso que se está procesando. Y por último, pues también el desarrollo deficiente de capacidades en las estrategias de seguimiento de las medidas cautelares, que aquí el chiste pues no solamente es imponer la medida cautelar, sino también pues quién le va a dar seguimiento. Ser eficientes en que si hay una orden de restricción, si hay que ir a firmar, si hay que, pues no sé, firmar o no convivir o acercarse con cierta persona, pues tener una gran seguridad de que a esa medida cautelar hay una autoridad que le está dando seguimiento. Y bueno, para ya, ahora sí ya concluir, siguiente, pues solamente pensar en que hay un uso excesivo de la prisión preventiva, esto genera hacinamiento, ya se mencionó, la prisión preventiva se confunde como una sanción o como una medida punitiva y la verdad es que es un instrumento, ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, y pensar que el costo diario de las personas que tenemos privadas de la libertad en este país es de 200 pesos. Ahí hay que echarle un cálculo y algunos números para ver las dimensiones del gasto que se tienen en lo cotidiano, para mantener a las personas que se encuentran privadas de la libertad. Y también
no solamente los costos económicos al Estado, también hay costos económicos que asumen las familias de las personas que están privadas de la libertad, al igual que los costos sociales sobre el impacto que tiene el tener privada de la libertad a una persona en su núcleo familiar y en su núcleo social. Y bueno, como también esto profundizó vulnerabilidades ahora por motivo de pues de COVID, ¿no? 19, tampoco se ha visto claramente una estrategia específica de atención a la emergencia sanitaria por COVID, ya sea en atención a las personas que se encuentran privadas de la libertad o incluso en ser consideradas como prioritarias en el tema de vacunación. Hay países donde expresamente han manifestado que las personas privadas de la libertad son prioritarias para el tema de vacunación. Bueno, pues hasta el momento parece que no hay una campaña específica o de priorización en el acceso a la inmunización en estas personas. Y bueno, y por último, que esto no tiene correlación ninguna en el combate a la delincuencia. Quizá después de todo lo que he estado diciendo en la última hora, lo que me interesaría es que a todos y a todas nos quede muy claro que no son castigos, que esto no sirve, las medidas cautelares no sirven para resolver un caso. Lo que es más grave de pensar que las medidas cautelares son eficientes en combate y persecución penal es pensar que van a servir en algo con relación a la víctima, y la verdad es que no garantizan absolutamente nada a las víctimas. Tener una persona privada de la libertad no va a garantizar que la víctima acceda a la reparación integral del daño. Entonces, pues sí son importantes, deben de existir, pero deben de existir bajo sus sanas dimensiones. Y para cerrar y concluir, pues como propuesta solamente decirles que valdría la pena que, siguiente por favor, que las reformas deben de tener estudios empíricos previos, ¿no? La última reforma, me atrevo a decir, fue excesiva, ¿no? La última reforma del 19 constitucional, sin existir una base empírica o estudio empírico previo, una base científico-metodológica que nos dijera que era importante el meter en automático a más gente a la prisión. Entonces, bueno, pues eso es importante, y al paso que vamos, pues va a terminar el Código Penal dentro del 19 constitucional. Ojalá, lo digo un poco sarcásticamente, y una disculpa por ello, pero ojalá y no sea de esta manera, porque pues si no, nuestro sistema acusatorio sería en realidad un sistema inquisitivo con nombre o con disfraz de sistema acusatorio, ¿no? Pero el derecho penal en un sistema democrático tiene que tener la tendencia a contraerse y no expandirse, y tal parece que los últimos legisladores y legisladoras lo que quieren es hacer expansivo el poder punitivo del Estado, y pues no debe ser de esta manera. Es importante pues que se piense en la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, revisar los efectos de la aplicación de la prisión preventiva oficiosa a partir de la reforma de 2019, así lo dice la reforma, que 5 años después se tiene que revisar, y bueno, hay que revisarlo, pero pues de entrada no ha servido para nada ni servirá. O sea, esa es la conclusión, y es algo porque como no hay correlación en el combate a la delincuencia, pues no se puede pensar, como dicen, en obtener resultados diferentes queriendo hacer exactamente lo mismo. Y bueno, hay que pensar en el fortalecimiento del subsistema de cautelares. Están ahí las unidades de medidas cautelares, como estas instancias, estas unidades que no son ni de la Fiscalía, ni de los jueces, ni de los defensores y defensoras, sino son estas unidades cuyo propósito es el acompañar a las personas imputadas en el proceso penal para que den cumplimiento puntual y claro a las medidas cautelares que se les impusieron, ¿no? Ya se habló reiteradamente de ello. Y pues por último, analizar esta problemática a la luz del contexto de COVID. Creo que el COVID y la pandemia nos ha enseñado muchas nuevas formas de hacer, de trabajar, de vivir incluso. Entonces, ¿por qué no pensar que esto no pudiese ser una oportunidad también para repensar la justicia y repensar a qué personas son las que tenemos en prisión? Y ya por último, pues plantear estrategias objetivas y razonables para el combate a la delincuencia.
Con esto concluyo, les agradezco muchísimo su tiempo, su atención. Espero pues haya sido clara a lo largo de esta presentación y pues continuamos, creo. Muchísimas gracias por la ponencia. Ahora vamos a pasar con algunas de las preguntas que nos enviaron desde el público. La primera pregunta nos la envía Irving Jaciel López, y es si considera que es otra pregunta la que iba a leer, de Luciano. Si es posible establecer con claridad las condiciones para imponer una medida cautelar y no dejar los casos a criterio de las personas a las que se le asignan los casos. Sí, bueno, justo para la imposición de medidas cautelares y gracias a la pregunta, a la persona que hace la pregunta, es una pregunta sumamente interesante y además relevante para este caso. Hay toda una serie de pasos tanto fuera o antes de la audiencia de imposición de medidas cautelares como en la audiencia de imposición de medidas cautelares para que la medida que se imponga sea mucho más adecuada al caso concreto. Más allá de pensar que la persona que formula la pregunta y que dice que para no dejarlo en manos de las personas que llevan los casos y demás, justamente el tema es que en la imposición de medidas cautelares participan muchas personas. ¿Quiénes participan? Bueno, de las unidades de medidas cautelares, por ejemplo, están las personas que hacen la evaluación de riesgo procesal, que son personas analistas que tienen una metodología específica para hacer una entrevista inicial, así se le llama, bueno, ellos hacen una entrevista confidencial a la persona imputada y bueno, y además a través de otras fuentes obtienen información para conocer lo que se conoce, perdón la redundancia, para conocer lo que identificamos como las características socioambientales de la persona. Las características socioambientales de la persona no tienen absolutamente nada que ver con el caso concreto. Por ejemplo, es lo que yo les comentaba un poco en el ejemplo de la hora que hacía mi presentación, si la persona tiene arraigo en la ciudad, si nació en la ciudad, si ha vivido en la ciudad pues determinado tiempo, si tiene trabajo, si tiene personas dependientes económicas. Todos estos elementos considerados elementos o factores socioambientales van a ser muy importantes para la persona que es analista del caso para hacer esta evaluación de riesgo. Esta persona que es analista pertenece a la unidad de medidas cautelares que se conoce como UMECA y no debe de ser una instancia o una unidad totalmente neutral que pueda dar información de manera objetiva y hacer esta evaluación de manera objetiva y hacer una evaluación del riesgo conforme a los que vimos hace un momento. Si hay riesgo de fuga para la víctima, testigos o obstaculización en el proceso. Y esta unidad emite un documento o una evaluación que se conoce como opinión técnica. Esta opinión técnica no es vinculante para el órgano jurisdiccional, lo cual significa que no es obligatoria para el juez, pero sí va a ser muy importante como una base argumentativa para el fiscal a la hora que pida las medidas cautelares o para la defensa. Entonces, al final de cuentas, después de esto que les explico sobre lo que hace la unidad de medidas cautelares para hacer las evaluaciones de riesgo, otro punto que es como muy, muy importante es el que ocurre en la audiencia de imposición de medidas cautelares, que es una audiencia pública, contradictoria, y aquí la contradicción es sumamente importante porque debaten el fiscal, la defensa, en su caso la persona asesora jurídica victimal, sobre esta medida. Entonces, este es como otro gran filtro, porque ya la UMECA emitió una opinión técnica y todos discuten, por decirlo de alguna manera, cuál va a ser la medida cautelar más adecuada y en este caso quien tiene la última palabra pues es el juez.
Por eso en un principio decía que no es solamente una persona la que tiene la decisión de la medida cautelar, sino que hay como todo un proceso que va teniendo como distintos tamices para que sea más adecuada. Y eso es lo que hace pues tan ineficiente la prisión preventiva oficiosa, porque todo esto que acabo de explicar no sucede, sino que pues la persona en audiencia inicial, si se le acusa o se le señala de haber cometido algún delito del 19, pues se va en automático. Muchas gracias. Y también nos llegó otra pregunta de Marcelo, que nos dice: a diferencia de otros países en Latinoamérica que únicamente tienen prisión preventiva, ¿por qué considera que México necesitó aplicar también la medida proveniente del sistema inquisitivo, que es la prisión preventiva oficiosa? Muy, muy buena pregunta también. Fíjense que es bien interesante porque algo que si bien las reformas tuvieron la inspiración, la reforma mexicana, las reformas latinoamericanas, como algunas que han ocurrido en Argentina, en Chile, o sea, son parte de esta familia de reformas que se empiezan a desarrollar a principios de los años 90, nomás así como nota, la primera reforma fue en Guatemala en 1994, pues obviamente la transición del sistema acusatorio involucraba el debido proceso penal, el respeto a los instrumentos de derechos humanos y la eliminación de prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa, como un régimen de excepción, se puede llegar a utilizar en algunos países del continente en casos de terrorismo. Y sobre todo, pues en algunos países, vamos a poner por ejemplo como en Perú, donde bueno, tuvieron como toda una historia, grupos pues que cometieron ese tipo de conductas, ¿no? Pero es un régimen excepcional, no de aplicación a delitos de fuero común. El problema aquí es que se aplica en robos, o sea, por ejemplo, si una persona se le detiene por supuestamente haberse robado la cantidad que ustedes quieran, 20 pesos, 100 pesos, 200, 1 millón de pesos, con que se le señale que lo cometió básicamente con medios violentos, se va en automático a prisión. Esto es lo que hace muy, muy injusta pues la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, y pues que es algo que, como nos consulta la persona, no ocurre en otros países latinoamericanos. Es un tema pues de idiosincrasia, es un tema de impulso a las reformas, y en México lo que llegamos a pensar es que si bien en la reforma de 2008 se mantenía este catálogo en la Constitución, eventualmente impulsando el fortalecimiento y la consolidación del sistema se iba a eliminar. O sea, como que la apuesta era, bueno, dejamos estas 8 hipótesis porque pues todo va a salir bien, se va a implementar muy bien la reforma, bueno, a lo mejor un poco inocentes en ese sentido, pero todo va a salir súper bien y pues va a llegar un momento en el cual no veamos sentido en el cual exista la prisión oficiosa. Pero pues todo ha ido, pues no, o sea, la verdad es que todo ha sido a la inversa, ¿no? Entonces, ese es el problema, y pues sí, yo pues que he tenido la oportunidad de colaborar incluso en otros países y de estar en conversación con colegas de Argentina, de Chile, de Perú, pues sí se sorprenden mucho que la idiosincrasia mexicana, pues, y la que sea tan punitivista, ¿no? O que sea, o sea, en realidad aquí todavía creo que falta un debate muy serio sobre el papel que tiene el punitivismo en la administración de justicia mexicana, y que es algo que se debate muy seriamente en otros países. Aquí creo que todavía nos falta mucho. Muchísimas gracias. Y bueno, con esto damos por terminada la ponencia. Muchísimas gracias por su participación. Y vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos con la última cápsula informativa del día.